secuencias en el ARN mensajero. Vamos a ver cómo terminan la transcripción en procariotas. La transcripción puede terminar de dos maneras, y eso va a depender del gen que se esté expresando, ¿no? Pueden tener diferentes tipos de terminación. En este caso, la primera, que es la terminación Rho independiente o independiente de Rho. Rho es una proteína, sino que esta transcripción va a estar determinada por secuencias específicas dentro del gen. Todos los terminadores de la transcripción son secuencias palindrómicos. En el caso de las independientes de Rho, como vemos acá en amarillo, quiero que se ubiquen acá en amarillo, ¿no? Este es lo que está aquí abajo, el ARN mensajero. Este es el ADN doble banda que se está leyendo. Entonces, estas secuencias pues van a estar codificadas en el ADN, ¿sí? Acá tenemos el ARN mensajero saliendo. Entonces, ¿qué indican acá? De que estas secuencias en amarillo son complementarias entre sí. Entonces, una vez que sale de la enzima, de la ARN polimerasa, y se lleva a cabo la transcripción de esta región, se va a formar una estructura de bucle troncal o de horquilla. Y lo que está aquí en amarillo son secuencias palindrómicas que son complementarias. Luego de esta secuencia, en los terminadores Rho independientes presentan secuencias palindrómicas, una serie de adenosinas, por lo menos 6, que al ser transcrita en una serie de uracilo, el duple adenina-uracilo es muy inestable y por lo tanto se libera el duple ADN y ARN, se libera espontáneamente. Y acá tengo el ARN mensajero. Sí, claro, este tiene un punto suspensivo, sigue la secuencia, ¿no? Pero es para que ustedes vean que esto lo que ven aquí en morado y esto lo que ven aquí en naranja son codificados, y esta unión es inestable y por lo tanto se libera, y así termina la transcripción en procariotas independientes de Rho. Rho es esta eléctrica griega que vemos acá. Ahora vamos a ver cómo es la terminación dependiente del factor Rho. Tenemos acá la hebra, la molécula de ADN doble banda, el ARN polimerasa va avanzando y tenemos la proteína Rho. Esta proteína Rho se une a secuencias de ADN específica, del ARN mensajero específica, y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, y es un proceso dependiente de ATP. Va avanzando hasta que consigue el duplex ADN y ARN, ¿sí? Y el complejo duplex ARN y ARN polimerasa. Entonces, ¿qué hace esta proteína? Esta proteína lo que hace es separar el duplex ADN y ARN, lo separa, y por lo tanto desensambla todo el complejo de la transcripción, el ADN, el ARN polimerasa, y tengo el ARN mensajero. Acá tenemos cómo son los promotores del procariota. Comparten dos regiones de secuencia de nucleótidos altamente conservadas. ¿Por qué altamente conservadas? Por ejemplo, la región menos 35 y menos 10 en todos los procariotas son promotores, ¿no? Son promotores que están conservados y generalmente tienen la misma secuencia de una bacteria a otra. Por ejemplo, de una especie de bacteria a otra. Por ejemplo, la bacteria del cólera, Escherichia coli, neumococos. Sí, generalmente esas secuencias están conservadas y funcionan como promotores. Por eso digo que es conservado. Se dice que es conservado. Entonces, toda esta región es promotora y estas son cajas, ¿sí? O promotores. Y está el sitio de inicio de la transcripción y está las señales de terminación. Recuerden que estas señales de terminación pueden ser las secuencias palindrómicas y las secuencias ricas en adenina. Y también está las citocinas, por ejemplo, para poder que vaya avanzando el factor Rho y desensamble el duplex ADN y ARN, como lo expliqué en la lámina pasada. Y recuerden acá que el ARN mensajero va a tener en su extremo 5' un trifosfato y en el extremo 3' un grupo hidroxilo. Ahora ya estudiamos, ya vimos cómo es el proceso de la transcripción en procariotas. Ahora vamos a ver cómo ocurre en eucariotas. Es importante que entiendan la diferencia, ¿no? La diferencia entre ambos. Fíjense acá que tenemos varios tipos de polimerasa en eucariotas. Está la polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3
y la mitocondrial. Fíjense acá de que es necesario de que entiendan de que existen diferentes tipos de ARN polimerasa y cada una de ellas cumple una función específica dentro de la célula. Por ejemplo, en el núcleo la ARN polimerasa 1 se encarga de transcribir los ARN ribosomales, excepto el 5S. La ARN polimerasa 2 se encuentra en el núcleo y se encarga de transcribir los ARN mensajeros y otros ARN nucleares pequeños que cumplen una función reguladora. Están la polimerasa 3 que se encuentra en el núcleo y se encarga de transcribir los pre-ARN de transferencia, los ARN ribosomales, el ARN 5S y otros ARN pequeños. Y está la ARN polimerasa mitocondrial que se encarga de transcribir los genes presentes en la mitocondria. No vamos acá a describir la estructura de cada uno, ¿no? Su estructura molecular es bastante compleja y se unen diferentes proteínas que son los factores de transcripción en su estructura. Sin embargo, la estructura de la ARN polimerasa funcional en sí es bastante compleja. Vamos a ver la diferencia entre los promotores de procariotas y los promotores de eucariotas. En los promotores de eucariotas, que son mucho más complejos, estos que están acá, que son mucho más complejos que los procariotas, se encuentran diferentes combinaciones de cajas reguladoras y de expresión. Por ejemplo, hay genes que tienen CTF o TBT, hay otros genes que tienen SP1 o TBP. Las cajas GC son más frecuentes en genes constitutivos. ¿Qué quiere decir en genes constitutivos? Que se están expresando todo el tiempo. Las cajas TATA son de genes inducibles. Estas cajas TATA de genes inducibles generalmente son porque hay un factor externo o interno que me va a producir, que me va a inducir la expresión de esos genes. Todas estas cajas están situadas en la región de unos pocos cientos de pares de base al extremo 5' del gen. Estos que están acá. Por ejemplo, aquí está el sitio de inicio, está la caja TATA, la caja CG y la caja CCAT, ¿sí? Y cada uno de ellos se va a unir diferentes factores de transcripción. Por ejemplo, está el factor de transcripción CTF, factor de transcripción SP1 y el factor de transcripción TBP, que son proteínas que se unen a promotores y que forman parte de la expresión de X gen. Sí, puede ser de cualquier gen. Entonces quiero que entiendan acá, ¿no? De que es necesario de que entiendan de que existen diferentes promotores para distintos genes. Por ejemplo, en el caso de la beta globina tiene una caja CAT y una caja TATA. ¿Sí? En el caso para la histona H2O tiene diferentes combinaciones. Quiero que esto lo tengan en cuenta. ¿Sí? Para diferentes genes hay distintos promotores. También están las secuencias intensificadoras, estas que vemos acá a los extremos. Y estas secuencias intensificadoras aparecen en el extremo 5' y 3' del gen y pueden estar situadas a varios miles de pares de bases del sitio de inicio de la transcripción e incrementan en gran medida la expresión del gen. Algunas son responsables de la expresión específica de tejidos de un gen. Fíjense acá, es mucho más sencillo los promotores de procariotas, ¿no? Están las cajas estas que vemos en verde, que es la caja TTGAGCA y las cajas TATA. Sí, y aquí está, por ejemplo, la expresión de distintos genes y la caja. Sin embargo, es conservada. Quiero que vean acá, por ejemplo, esta de Loperon-Lac tiene esta caja, ¿no? Y sin embargo pueden cambiar en algunos nucleótidos para expresar otros genes. Por ejemplo, REC-A, hay algunos cambios. Por ejemplo, la guanina K es sustituida por una timina. Sin embargo, esta es la región consenso o central. Y esta es la caja TATA, ¿sí? Que también puede presentar algunas variaciones de nucleótidos, pero en general está conservada. Existen regiones reguladoras y factores de transcripción, distintos factores de transcripción que se unen a esas regiones.
Fíjense acá, cuando vamos aguas arriba vemos una región reguladora y donde está +1 es el inicio de la transcripción. Ya saben que el ARN mensajero está formado por exones, intrones y exones. ¿Sí? Esta secuencia que es la INR, el inicio de la transcripción, está la caja TATA, que en este caso está a -30 aguas arriba, y esto lo que vemos acá es la ARN polimerasa unidos a factores de transcripción. Luego, aguas arriba del sitio de inicio de la transcripción, hay secuencias que son activadoras o represoras. ¿Sí? Hay diferentes secuencias, estas que vemos acá, que está unida a factores de transcripción que pueden tener su función tanto como activadores o represores. Activadores, ¿qué quiere decir activadores? Que activadores que activan la transcripción, pero también hay factores que son represores que inhiben la transcripción, es decir, que inhiben la expresión de ese gen. Fíjense acá, quiero que presten atención acá. Acá tenemos la ARN polimerasa unida a los factores de transcripción en el sitio de inicio de la transcripción. Sin embargo, hay diferentes promotores o regiones reguladoras, hay regiones reguladoras, aguas arriba, que cumplen su función, por ejemplo, de silenciamiento, ¿sí? Por ejemplo, esto que vemos acá puede inhibir el ensamblaje e inicio de la transcripción. También hay regiones que están fuertemente y activan el ensamblaje del complejo ARN polimerasa con factores de transcripción. También hay proteínas que se unen a regiones que inhiben el ensamblaje de la ARN polimerasa con complejos de transcripción, y hay otras que estimulan débilmente la transcripción. Entonces, estas son secuencias que se unen a proteínas y estas van a ejercer su función sobre el complejo de inicio de la transcripción, es decir, pueden ser activadores o represores. Los activadores aumentan la afinidad de la ARN polimerasa por el promotor, y están los factores de transcripción, que son represores, que impiden la unión de la polimerasa al promotor. Y la acción concertada de estos factores asegura que un gen solo es transcrito en la célula apropiada, en el momento adecuado del desarrollo, la diferenciación celular, y en respuesta a un estímulo apropiado. Presten atención acá. Tenemos el promotor basal. Sí, el promotor basal se puede encontrar aguas arriba desde -37 a +32, y su función es promover la transcripción del gen. Sin embargo, hay otras secuencias promotoras, ¿no? Breut, BRET, MTE y DPE, ¿sí? Que son reconocidas por factores de transcripción. En este caso, el factor de transcripción 2D y otros factores de transcripción reconocen la caja TATA y reconocen BRET, ¿sí? Que es otro promotor. Entonces, los promotores basales, quiero que entiendan acá, son aquellos que estimulan la formación del complejo de inicio de la transcripción. También están los promotores proximales, que se encuentran entre -200 a -30 aguas arriba del sitio de inicio de la transcripción. Entre ellos están el promotor, la caja GC, la caja CAT y la caja GC, ¿sí? Que son estas secuencias que están conservadas, y ahí se unen estos factores de transcripción, los que vemos acá en rojo, y su función es regular la transcripción, es decir, su función es estimular y regular la transcripción. También estos factores influyen en cooperar en la transcripción de la ARN, de la transcripción llevada a cabo por la ARN polimerasa. También están los elementos distales o de respuesta que se encuentran a miles de pares de base del sitio de inicio de la transcripción. Entonces, fíjense acá, y como se encuentran miles de pares de base en la transcripción, ellos interaccionan con el complejo ARN polimerasa, estimulando o inhibiendo. Y lo que quiero que tengan en cuenta acá, que estos elementos distales o de respuesta me van a formar un bucle en el ADN. ¿Sí? Por ejemplo, este bucle que está acá tiene generalmente miles de pares de base aguas arriba y me provoca esta estructura en el ADN. Complejo de inicio de la transcripción. Existe
modelos del complejo de inicio de la transcripción. Entonces fíjense acá, ¿no? Que acá tenemos el ADN, ¿sí? Que tiene regiones aumentadoras o estimuladoras, tiene el promotor, la secuencia promotora y tiene el marco de lectura abierto. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere la ARN polimerasa 2, factores de transcripción y mediadores. Entonces, hay un modelo que es por paso y otro modelo que es el de holoenzima. Fíjense acá, ¿no? Que aquí al final, ¿qué tenemos? Tenemos el ADN que tiene la caja TATA, tiene la región aumentadora o estimuladora, tiene el marco de lectura abierto. Entonces, ¿cómo ocurre el ensamblaje? Tenemos este factor de transcripción en el modelo por paso, el factor de transcripción 2D que reconoce TATA. Y una vez que este factor de transcripción reconoce TATA, que es el promotor, me va a provocar la unión de otras proteínas y de otros factores de transcripción. Por ejemplo, el factor de transcripción 2A se une la proteína B, la proteína H, la polimerasa 2, la proteína F y el mediador, y se forma el complejo de inicio de la transcripción. Este es el modelo concertado, ¿no? Y también está el modelo holoenzima, en donde se ensambla primero la ADN polimerasa junto con los factores de transcripción, y luego que se ensambla se une al ADN, ¿sí? En sus regiones específicas. Por ejemplo, recuerden que el factor de transcripción 2D, este que vemos acá, reconoce TATA. Y aquí está cómo es el ensamblaje esto es muy general, ¿no? Cómo es el ensamblaje del complejo de inicio de la transcripción llevado a cabo por la ARN polimerasa 2. Hasta 50 proteínas se pueden unir al complejo de la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Por ejemplo, el factor de transcripción 2D, TBP, tiene 14 factores asociados, es decir, 14 proteínas asociadas en el montaje del complejo de inicio de la transcripción. También existen regulaciones nucleosomal, hay factores reguladores de la cromatina. Y quiero que entiendan acá que el factor de transcripción 2H tiene una subunidad quinasa, es decir, que ella se encarga de fosforilar. Vamos a ver acá cómo es el proceso de elongación y terminación de la transcripción en eucariotas. Se va formando, fíjense acá, se va formando un dúplex de ADN y ARN de 12 pares de bases, aproximadamente una vuelta de hélice. Esto que vemos acá. El dúplex es muy inestable de la cadena ARN y se van separando, se van separando del ADN a medida que la ARN polimerasa avanza. Es decir, la ARN polimerasa va avanzando y se va separando y se va elongando el ARN. Las dos cadenas de ADN vuelven a restablecer la doble hélice. Una vez que pase la lectura, aquí vemos acá que se vuelven a formar la doble hélice. Este enrollamiento y este desenrollamiento, bueno, en el caso de acá, como hay tensiones a ambos lados, eso se resuelve por las topoisomerasas, y eso ya se lo expliqué en otra clase. Y esta es la dirección de la transcripción. Entonces, quiero que entiendan acá que hay factores de elongación. Una vez que se inicia el proceso de transcripción en eucariotas, los factores de iniciación, los factores de transcripción que forman parte del inicio, se liberan, ¿no? Y luego el complejo ARN polimerasa adquiere factores de elongación. Por ejemplo, adquiere el factor de elongación de PTFB, que se encarga de fosforilar la serina en CTD, que es el dominio de la ARN polimerasa, y estimula el reclutamiento de enzimas. Y la poliadenilasa, que es la encargada de agregar las colitas de adenina en el ADN. También algunos componentes del palme son reclutados durante el proceso de elongación. Está el factor de transcripción 2S, que estimula la actividad de la ribonucleasa en nucleótidos mal incorporados. Entonces fíjense acá que la terminación es la señal poli A,
Y esta señal poli A está codificada dentro del ADN. Una vez que la ARN polimerasa comienza la lectura del poli A, de esa secuencia de adenina, rica en adenina encontrada en el ADN, el complejo ADN polimerasa adquiere factores de determinación, ¿no? Y estos factores de determinación son estos que vemos acá, que está el factor de determinación CPSF, que es un factor de especificidad de la incisión y la poliadenilación, y está el factor CSFT, que es factor de estimulación de la incisión, y estos factores estimulan el reclutamiento de proteínas para la incisión y la poliadenilación. También es importante que esto lo entiendan, porque la adenilación es importante para evitar el ataque de ribonucleasas. Por ejemplo, en el caso de la ARN polimerasa 1, es parecido a la terminación en procariotas, que requieren el factor Rho para poder terminar, y en el caso de la ARN polimerasa 3, para terminar requiere tramos de uracilo. Fíjense acá, la transcripción del gen que codifica para los ARN mensajeros, que es mediado por la ARN polimerasa 2, está acoplada desde el punto de vista contranscripcional a un proceso de transporte de ARN, es decir, de que no se va a sintetizar simplemente el ARN, sino que y la ARN polimerasa la va a liberar, sino que a medida que va ocurriendo el proceso, se requieren factores de procesamiento que van a modular la actividad del dominio CTD de la ARN polimerasa, que van a estimular lo que es el empalme y la poliadenilación. También hay factores de aglomeración del ARN mensajero, que se le denomina 3, que van a estimular la exportación de ese ARN mensajero hacia el poro nuclear y de ahí salir al citoplasma. Ese ARN mensajero debe salir del núcleo para poder llevar a cabo otro proceso que se conoce como traducción, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Una de las cosas claves acá, que esto quiero que lo entiendan, es que la ARN polimerasa cuenta con un dominio CTD. Entonces este dominio CTD generalmente es conservado, ¿sí? Y es rica en serinas, también tiene tirosina, serina, prolina, trionina, serina, prolina, trionina. Esta secuencia es conservada, y esta secuencia es blanco o sustrato de enzimas, ¿sí? Entonces estas enzimas van a regular la actividad de la ARN polimerasa. En el caso de quinasas, fosfatasas, proteilisomerasas, glucosilasas, también es blanco para la fosforilación y la desfosforilación. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta acá, que el dominio CTD de la ARN polimerasa es el que regula su actividad mediante una serie de fosforilaciones, glicosilaciones. Sin embargo, no vamos a entrar en detalle en eso, sino que quiero que entiendan de que esa región funciona como reguladora. Ahora vamos a ver cómo es la estructura del gen transcrito llevada a cabo por la ARN polimerasa 2. Entonces fíjense acá lo que está, ¿cuál es el transcrito? El transcrito es +1 hasta acá, hasta donde termina, ¿no? Que es la señal de poliadenilación en el extremo 3'. Lo que está en rojo son los exones, ¿sí? Los exones, y lo que está aquí en negro, que no tiene nada, que es la línea, son los intrones. Entonces, los exones deben sufrir un proceso de empalme. En donde se deben eliminar los intrones. Entonces, por lo tanto, esto que vemos acá es un pre-ARN mensajero o un ARN mensajero que no está maduro. Se conoce que un ARN mensajero está maduro es cuando los intrones se han eliminado. Vamos a ver cómo es el proceso o maduración del ARN. Tenemos acá el pre-ARN naciente, este que vemos acá en azul. Cuando el ARN mensajero en el extremo 5' se le añade la cabeza de 7-metilguanosina o la caperuza, como le dicen.
y ocurre el proceso de elongación, se va sintetizando el ARN y hay una señal de poliadenilación que es rica en A, donde se van a agregar muchas adeninas, se agregan las adeninas y es la señal de terminación. Y luego este ARN mensajero o pre-ARN mensajero, que es el primario, no ha sufrido el proceso de corte y empalme, es llevado a cabo por lo que se llaman el spliceosoma, que esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces vamos a ver cómo se le agrega el casquete o caperuza o cap al ARN mensajero. La estructura de cap, lo que vemos acá en amarillo, es 7-metilguanosina y se añade en las primeras fases de la transcripción, es decir, los primeros nucleótidos que se transcriben y salen del complejo de iniciación y de elongación, comienzan la elongación y se le agrega la caperuza, y esto lo protege contra ataques de ribonucleasas. Entonces la función de la caperuza o la capucha de 7-metilguanosina protege al ARN mensajero del ataque de nucleasa y facilita la unión del ARN mensajero al ribosoma para iniciar el proceso de traducción. Entonces fíjense acá la estructura de 7-metilguanosina. 7-metil, ¿por qué? Porque en la posición 7 hay un nitrógeno y se une a un grupo metilo, 7-metilguanosina. Guanosina viene de guanina, es decir, tenemos acá guanina, tenemos la ribosa y fíjense acá, recuerden que el extremo 5' tiene un grupo trifosfato. Entonces, para poder unirse la cabeza de 7-metilguanosina es necesario estas enzimas. ¿Sí? Se requiere la ARN trifosfatasa, la ARN mensajero guanidiltransferasa y el ARN mensajero metiltransferasa, que se encarga de metilar. Entonces, ¿qué hacen estas dos enzimas? Por ejemplo, la trifosfatasa, la ARN mensajero trifosfatasa, lo que hace es hidrolizar el extremo 5' y liberar, y luego se añade la guanililtransferasa, se carga de transferir el nucleótido al extremo 5' del ARN mensajero, que todavía no está maduro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo ocurre la adición de la cola poliada. Una vez que el transcrito llega a su fin, está la señal poliada y está la señal de corte, ¿sí? Que es rica en adenina. Entonces este ARN naciente, una endonucleasa específica va a cortar, ¿sí? Y agrega una colita poliada. Sí, esta colita poliada puede variar hasta aproximadamente 200 residuos. ¿Sí? Una vez que ocurre el reconocimiento, añade una cola de hasta 200 residuos, y su función es la protección del ARN mensajero de la degradación y la unión de diversas proteínas. La que agrega la colita poliada es esta enzima que se llama poliadenilato polimerasa. ¿Sí? Reconócela y agrega muchas adeninas, hasta 200 residuos, para evitar la degradación o el ataque de ribonucleasa a este ARN mensajero. Ahora vamos a ver cómo ocurre el proceso de corte y empalme. ¿Sí? Necesitamos primero que nada eliminar los intrones dentro del transcrito primario del ARN. Y fíjense acá, tenemos el pre-ARN, ¿no? Un ARN que no está madurado todavía. Está compuesto, por ejemplo, aquí, a modo de ejemplo, para explicarle, está compuesto por dos exones y un intrón. El intrón es todo lo que vemos acá en azul y el exón es lo que vemos en gris. Dentro del intrón hay regiones que están conservadas. Por ejemplo, todos los intrones empiezan por GU, ¿sí? Por guanina y uracilo. También tienen un sitio de ramificación que tiene una adenina, y en el extremo hacia la derecha, antes de comenzar el exón, acaban en adenina y guanina. Entonces estas son secuencias consensos que participan en el corte y empalme.
Lo que vemos acá en U, U1, U4, U5, U6, U2, todos ellos son ARN nucleares pequeños, ¿sí? son ARN nucleares pequeños que están asociados a proteínas que se unen a los ARN simples nucleares y participan en la maduración formando lo que se conoce el esplaiosoma. Entonces, este esplaiosoma está formado por proteínas de unión a ARN simples nucleares y ARN simples nucleares y me va a formar un complejo bastante grande que se conoce como esplaiosoma. Entonces vamos a ver de forma muy general cómo ocurre este proceso. Fíjense acá. Primero, ¿qué pasa? U1, que es un ARN simple nuclear, reconoce. Recuerden que esto está asociado a proteínas, no solamente es el ARN. Está asociado a proteínas, reconoce el primer sitio de corte. Y este sitio de corte va a reconocer la adenina. Fíjense acá, luego este G me va a formar un enlace fosfodiéster temporal con la adenina que está acá, ¿sí? Y esto ocurre gracias al reclutamiento de U4, U5 y U6. Luego que reconoce reconoce la adenina, ocurre al sitio de ramificación. ¿Qué pasa acá? El complejo va a cortar el exón 2 y se va a unir un enlace fosfodiéster del exón 1 y el exón 2 para formar el ARN mensajero maduro, y por lo tanto los intrones luego se van a liberar del complejo o del esplaiosoma. Aquí quiero que presten atención porque vamos a explicar cómo ocurre el procesamiento o empalme alternativo. Entonces, fíjense acá, en un gen puede tener muchos exones. Entonces estos exones deben ser unidos y se deben eliminar los intrones para dar diferentes proteínas. Entonces, dentro del ARN mensajero puede dar origen a diferentes proteínas. Quiero que presten atención acá porque es importante. Entonces, por ejemplo, la proteína A tiene los exones 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la proteína B tiene los exones 1, 2, 4 y 5. Carece del 3, ¿sí? Carece del exón 3. Entonces las proteínas son distintas. Y por ejemplo puede dar origen a una proteína C, y a esto se le conoce como splicing alternativo, y aquí carece del exón 4. Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá con esto? De que un gen puede tener 5 exones. Y esos exones pueden unirse de forma combinada para dar origen a distintas proteínas. Incluso hay exones que se excluyen para dar distintas proteínas, y hay exones que se añaden o se eliminan para dar distintas proteínas. Y eso se le conoce como splicing alternativo. Un único gen puede producir varias proteínas relacionadas o isoformas mediante este proceso. Sí, también hay promotores alternativos que estimulan lo que es el splicing alternativo. Ahora vamos a analizar acá cómo es el proceso de síntesis de los ARN de transferencia, ¿no? Recuerden que los ARN de transferencia vienen de un transcrito policistrónico. ¿Sí? Esto es un solo gen, transcrito policistrónico. Y este transcrito policistrónico, fíjense acá, que va a tener secuencias palindrómicas, y cada uno de estos transcritos va a ser parte de un ARN de transferencia, ¿no? Y el ARN transcrito primario de los ARN de transferencia van a sufrir procesos de corte y empalme y algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, el primer proceso es la modificación de bases, y durante este proceso de modificación de bases, por ejemplo, hay una ARN-asa que corta los este ARN policistrónico y lo va a separar en cada uno de ellos. Luego hay un corte llevado por la RNasa H que me reconoce el extremo 3' y me va a cortar el extremo 3' del ARN de transferencia. Luego viene una serie de cortes en 5' y 3' y adición de CSA en el extremo 3',
y van a ocurrir modificación de bases. Generalmente los ARN de transferencia tienen algunas bases modificadas, y durante este mismo proceso hay proceso de corte y empalme para darme un ARN de transferencia maduro, que esto lo vamos a ver, su estructura y su función lo vamos a ver con detalle en el proceso de traducción en el próximo tema. Hay antibióticos que se unen o inhiben especialmente la síntesis de la transcripción. Entre esos antibióticos están la rifampicina y está la actinomicina D. Entonces, la rifampicina, que es un antibiótico, se une generalmente, como es un antibiótico y es un antibiótico utilizado, se tiene que unir la transcripción en procariotos, ¿sí? Porque si inhibe la transcripción en eucariotas, sería un fármaco utilizado para quimioterapia. Fíjense acá en esta gráfica que está acá, ¿no? La rifampicina se une a la ARN polimerasa, y una vez que se une a la ARN polimerasa no puede iniciar la polimerización del ARN, es decir, lo inhibe. En el caso de la actinomicina, la actinomicina D también sirve como un tratamiento antineoplásico y para quimioterapia, porque ella se intercala en el ADN, y si se intercala en el ADN inhibe la síntesis de todos los ARN, entre ellos los ARN ribosomales, los ARN de transferencia y los ARN mensajeros. Bueno, muchachos, con esto terminamos este tema. Y quiero que entiendan algo, ¿no? Que el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.